Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, nuestro Señor, te damos gracias, Señor, porque vemos tu cuidado, tu amor y tu misericordia en todo momento de nuestra vida. En este momento, Señor, tiempo de predicación de tu palabra, pedimos la guía de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para poder recibir siempre, Señor, siempre, con agrado, lo que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, en este tiempo de predicación, conforme a tu santa y divina voluntad, en nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Vamos mirando entonces en esta retoma nuevamente de las cartas del apóstol Pedro, y es que el apóstol Pedro en sus cartas constantemente hace varias cosas, pero hay dos básicas. Una es que anima y dos es que previene. O sea, el apóstol Pedro, ya investido por el Espíritu Santo de Dios, ese hombre, en cierta forma, por decirlo de alguna forma humana, sanguíneo, porque ese era un hombre así, era de armas tomar como llaman, cogió y le cortó la oreja a una persona. El Señor iba ahí en el mar y ¡prum!, se tiró. O sea, era un hombre atrevido. Pero cuando recibe al Señor y viene el Espíritu Santo de Dios, queda con un poder único y es usado por el Señor. Y el apóstol Pedro escribe dos cartas y definitivamente en todas nos llama, nos anima y dice: hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque él vivió muchas de las cosas que dice, ¿sí? Y está pensando en la iglesia, está pensando, y todo lo que dice nos lo dice para nosotros hoy. Entonces, cuando creemos en el Señor Jesucristo y es por su gracia, dice, somos una esperanza viva. Lo vimos en primera de Pedro, y somos una esperanza viva, pero en Cristo somos una esperanza viva. Y cuando miramos los dos aspectos que marcan las cartas de Pedro, ese animar, ¿a qué nos anima el apóstol Pedro? Generalmente nos dice que debemos de crecer en nuestra fe y de estar firmes en la fe para no caer. Entonces es necesario crecer y estar firmes. Hace un llamado especial a que esa persona que ha recibido al Señor Jesucristo debe procurar siempre vivir en santidad. Que la persona que realmente es cristiana no puede jugar a la doble. Tiene sí o sí que vivir en santidad. Por sus frutos los conoceréis. Si realmente ha sido una persona transformada, lo que hace, lo que dice, lo que piensa, tiene que ser totalmente diferente a su vida cristiana. Y él dice, no, es que hay que vivir en santidad, hay que vivir como siervos de Dios, como un siervo de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Porque en nuestra vida nosotros o le servimos a Dios o le sirven al maligno, no hay más.
O le sirven a Dios o le sirven al maligno. Y dice más el apóstol Pedro, dice, es que tenemos que ser administradores. Somos buenos administradores ¿de qué? De la gracia de Dios. El creyente es administrador, porque el creyente tiene una información valiosa, útil para una sociedad, para un mundo perdido, y es administrador de esa gracia dada por Dios a través del Señor Jesucristo, porque por nuestra fe en Cristo somos merecedores de la gracia de Cristo. Si no hay fe en el Señor Jesucristo, la gracia desaparece, ¿sí? Y es por la gracia, es por la obra perfecta, única y total, hecha por Cristo, que somos salvos. No hay otra forma. No hay otra forma. Este es un mundo con los pensamientos locos, en donde una gran cantidad de personas piensan que por las obras se van a salvar. Y eso es negar totalmente la obra perfecta de Cristo. Es porque Él murió por todos y cada uno de nosotros, y porque creemos en Él y en su obra que somos salvos. No hay otra forma. Asimismo, el apóstol Pedro anima a que nos debemos de alimentar. ¿Y de qué nos alimentamos? Porque no creo que a la persona le guste alimentarse de basura, pero en este mundo, en el mundo, hay gente que se alimenta de basura. Cada vez que nuestros oídos, nuestros ojos están dispuestos a recibir basura, nos estamos alimentando de basura. Y no se puede, eso no debería de ser. Y el apóstol dice es que hay que alimentarse, ¿para qué? Para que crezca su fe, para que cada vez esté más firme, pero debe estar como sujeto y sumiso a la palabra de Dios, a la bendita y santa palabra de Dios, porque somos partícipes de esa naturaleza divina. Entonces, la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, claro, y es útil, y es un manual de conducta, y es una guía espiritual, pero es la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que quedar claro en toda persona que decide seguir a Cristo. Porque de repente hay personas que dicen, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo. Vení, ¿y qué libro estás leyendo? ¿De la Biblia? No, yo no leo la Biblia. ¿Vos no sos cristiano? No podemos decir que mi vida es cristiana simplemente porque yo hablo de Cristo. No, tengo que saber lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Para poder conocer la voluntad de Dios, lo veo a través de su santa y divina palabra, y voy caminando. Pero el apóstol, en ese animar, de pronto tiene algo, y es que también nos previene. Y el apóstol, en esas prevenciones, nos dice que tenemos que estar como alertas, que tenemos que estar atentos. Y como dice en 1 Pedro 5:8, siendo que sobrios y velad. O sea, sobrios en despiertos y velad en atención. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, mirando a quien devorar. Vuestro adversario. Es que ese es el adversario del creyente. Porque el que no tiene a Cristo, pues ¿qué adversario va a tener? Sigue, es propiedad de alguien. Pero cuando decidimos seguir al Señor Jesucristo, tenemos un adversario, hermanos. Y ahí es donde el apóstol Pedro nos previene con una forma potente, firme. Y entonces empieza a decir, mire, y ojo, porque en los postreros días van a haber falsos. ¿Falsos qué? Pastores. Falsos maestros. Personas que posiblemente dicen ser creyentes, pero son falsos. Yo no sé si decirles creyentes, porque no deberíamos decirles creyentes. Son personas, pero Él nos previene porque van a haber pastores, maestros y personas que, alejándose, hermanos, de la palabra de Dios, de la verdad única, de la única fuente que es la Biblia, entonces van a incurrir en decir herejías, blasfemias, malas enseñanzas, van a torcer. Pero hay algo más. El apóstol nos previene porque se van a meter encubiertamente, o sea, son sigilosos y entran. Y ahí hay que tener cuidado todos como iglesia, pero ojo, usted también tiene que tener cuidado en su vida, porque cuando usted sale, usted está en riesgo. Y si usted no presta atención a las prevenciones y a todo lo que la palabra de Dios le manda, usted puede ser una presa fácil.
porque muchas personas están dispuestas a escuchar muchas cosas y no puede ni debe de ser así. Ahora, hay muchas cosas que dicen las falsas doctrinas. Hoy por hoy podríamos quedarnos tiempo definiendo todo lo que el mundo loco está haciendo, lo que esa obra del maligno ha alcanzado y lo que siguen haciendo. El apóstol acá, en esta porción, se va a referir a algo muy importante en ese momento y importante para nosotros en este momento. Y es que el día del Señor vendrá. Y ese es el título de la predicación hoy. El día del Señor vendrá. Vive usted como creyente expectante a saber que el Señor viene. Amén. Somos conscientes de que el Señor viene. Amén. Vivimos conscientes y que sabemos que la única fuente doctrinal, hermanos, miren, es la palabra. Y que si la palabra de Dios lo dice, es así. Porque desafortunadamente las personas incurren en algo. Y es que quieren hacer caso omiso a una gran cantidad de cosas que dice la palabra de Dios. Y no lo deben de hacer. E incurren en un error fatal, podría decir. Es inspirada por Dios. Es nuestra guía para saber lo que va a pasar. Y la venida del Señor es de gran importancia. Es expectante. Porque es que es algo que el verdadero creyente vive día a día. Cuando nosotros, los hermanos convidénticos, personas que amamos a Dios, que aceptamos ya a Cristo y que hemos sido aceptados por Él, venimos a celebrar la cena del Señor. Ese es un día maravilloso, porque estamos recordando algo que ya está en nuestro corazón. Y es que el Señor vino a esta tierra, ¿sí? Vivió, murió, fue crucificado, luego sepultado, al tercer día resucitó y ascendió y está a la diestra del Padre, y Él prometió que va a venir por su iglesia y no sabemos el día ni la hora. Dice la palabra de Dios que en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y que luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y estar con Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, de los versículos 3 en adelante. Eso es de gran importancia. Ahora, el apóstol nos va a mostrar, y la palabra de Dios nos va a mostrar hoy, tres aspectos a considerar. Primero, que el día del Señor es una verdad bíblica. Es una verdad bíblica. ¿Saben que hay una gran cantidad de personas discutiendo eso? Entonces, ¿qué están haciendo? Van contrarios a la verdad bíblica. Ellos van a tener que asumir su responsabilidad por desconocer la palabra de Dios. Pero lo primero es que Él nos muestra la palabra, que es una verdad bíblica. Segundo, tenemos que tener como hijos de Dios presente que van a haber burladores. Hay burladores y falsas enseñanzas. Sí las hay. Las había en ese momento cuando el apóstol Pedro están hablando, y las hay hoy 20 siglos después. Y tercero, vamos a ver la triste realidad para los incrédulos, o sea, para los impíos. Uno lo dice desde su perspectiva humana, desde mi perspectiva humana, uno dice la triste realidad. Pero hermano, realmente es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es perfecta. Es la manifestación de la ira de Dios. Y frente a esa justicia de Dios, nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios santo. Todo lo que Él hace, lo hace a conciencia. Y cada persona, a través de la historia de la humanidad, todos los seres humanos van a ser juzgados con la justicia santa. Con la justicia santa. Ese es el amor de Dios y su justicia. El amor y su justicia. Entonces comienza el apóstol en los versículos 1 y 2 de que es una verdad bíblica. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea,
la parte racional, pura, honesta, sincera, ¿sí? Y dice el versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Para que tengan memoria, porque de repente la gente empieza a ser como olvidadiza y las cosas como que se les van olvidando. Y el apóstol dice, para que tengan memoria ¿de qué? De lo que ya ha sido dicho por los profetas, ojo, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces hay dos aspectos. Uno, llama al limpio entendimiento, y dos, a que tengamos memoria. Limpio entendimiento, ese sano criterio, hermanos, racional, que haya una verdadera y auténtica convicción. Convicción, o sea, como diciendo, despierten, despierten, no estén dormidos, no estén aperezados. Ese es entendimiento puro, sincero, con mansedumbre, al cual, hermanos, muchas personas renuncian. Entonces no reciben la palabra de Dios con esa mansedumbre. Hay unos rebeldes y dicen, no, yo eso no lo entiendo. Pero el apóstol está aquí diciéndole a la iglesia, ojo, es que despierto en ambas cartas, quiero despertar con exhortación, o sea, los animo. Es una exhortación con amor, porque más adelante puede venir la amonestación. La exhortación es como el ánimo. De decirles, venga, es que yo los estoy despertando, los estoy animando a que haya un limpio entendimiento, una mente y un corazón nuevo, transformados ¿por quién? Por Cristo, no hay más. Y el apóstol sigue diciendo entonces en el versículo 2, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. O sea, tengamos memoria de lo escrito por los profetas y lo escrito por los apóstoles, confiados y dirigidos por el Espíritu Santo de lo que habían visto. ¿Dónde está eso consignado? En la Biblia. ¿Podría entonces un cristiano vivir aparte de la palabra de Dios? Sería un error. ¿Por qué razón? Porque el mismo apóstol dice, si usted quiere tener un limpio entendimiento, o sea, un corazón dispuesto, usted tiene que venir a la palabra. ¿Para qué? Para que haga memoria. Y como lo que a veces se dice se olvida, entonces el Señor en su infinita misericordia nos entrega la palabra ya escrita. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el individuo? Leer. Tomar en consideración, partiendo de ese limpio entendimiento, porque si cada vez que le dicen algo la persona va a estar peleando y luchando contra la misma palabra, entonces ¿qué está haciendo? Es un hombre rebelde, contradictor, es una persona que va a llevar, como dicen, del bulto. Eso es un decir popular. Ahí entonces es importante, hermanos, saber que entonces los mandatos y las promesas que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros están en la palabra de Dios, ¿sí? Y debemos de tener memoria, claro. Ahora, ¿cómo es que su fe crece? ¿Cómo es que su confianza en el Señor crece? ¿Cómo es que su seguridad y su convicción se establece? En la medida en que usted está leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, o sea, analizando, no leer por leer, en el tiempo en que usted está orando en el Señor, o sea, en la medida en que haya una auténtica y verdadera relación con el Señor. Una auténtica y verdadera relación con el Señor. Pregúntese, hermano, hoy, esta mañana, y personas que nos están visitando. Primero, ¿qué lugar ocupa el Señor Jesucristo en su vida? ¿Qué lugar ocupa el Señor Jesucristo en su vida? Porque tiene que haber esa soberanía. Tiene que haber ese señorío de Cristo en una persona para que esté estable, para que esté definido. Ahora, ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios, la Biblia, en su vida? ¿Por qué razón? Porque el riesgo es que hay un mundo afuera y hay unas personas que posiblemente a veces se meten también dentro de la iglesia, que van a ir contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si usted está fortalecido en su fe en Cristo y está alimentado, nutrido, instruido en la palabra de Dios,
usted no va a ser presa fácil, sino que usted va a tener un conocimiento que le va a permitir poder ver y determinar. Eso es una falsa enseñanza. Ese es un falso maestro, ese es un falso cristiano, y hay que determinar, porque es que es a través de la palabra que van a ser expuestos. Y si la persona tiene un desconocimiento, entonces va a estar mal. Por eso el apóstol Pedro dice, es que la segunda, mire, en ambas cartas yo los quiero animar, los despierto en su entendimiento y hagan memoria. Sepan que hay algo ya escrito. Están los profetas y ahora están los apóstoles dando una enseñanza basada en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Eso era invaluable, era importante y es importante. ¿Por qué y para qué entonces estar instruidos bíblicamente? ¿Por qué? ¿Por qué un creyente tiene que estar instruido? ¿Por qué tiene que estar preparado? Porque hay un mundo agresivo, porque hay unas enseñanzas que van a hacer perder. Porque a veces este mundo, guiado por el humanismo y por las tendencias y por las líneas de pensamiento, van a hacer perder aún a muchos en su fe, y no se pueden perder. No, Hebreos 12:2 nos enseña, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora hay un segundo punto al cual pasamos rápidamente, y es que hay burladores y hay falsas enseñanzas. ¿Por qué? Pues porque andan conforme a sus pecados y pensamientos. Ojo, van perdidos y no contentos con eso, van a hacer perder a más de uno. Van perdidos, no creen en la palabra, no la creen y dudan. Y en ese no creer y en esa duda que una persona tiene, un falso maestro o un burlador o cualquier persona de estas, entonces va a hacer que otros también empiezan a dudar. Más aún, va a hacer que otros no crean. Y ahí es cuando uno escucha de boca de muchas personas decir, no, es que yo no estoy de acuerdo con esa religión. ¿Cuál religión? No, es que yo no tengo una religión, es una relación. Es que el cristianismo es una relación con la persona de Cristo. No, usted con lo suyo y yo con lo mío. O más aún, encontramos personas que tienen unos pensamientos perdidos y nos quieren hacer creer a nosotros que tenemos que ir conforme a ese lineamiento. No, señor. No. Pero tengo que saber como creyente que eso es verdad y que existe. Y el apóstol Pedro nos previene. Y miren lo que dice. Versículo 3. Sabiendo primero esto. O sea, como quien dice, hermanos, sepan primero que todo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Vendrán burladores, andando conforme a su pecado, a sus acciones pecaminosas. Y son burladores, o sea, quieren colocar lo que dice la palabra de Dios por el piso. Y se burlan y dicen, ¿usted cree en eso? ¿Usted cree que lo que dice la palabra de Dios? Sí. A usted sí le falta como que inteligencia. Dicen así, como que le falta inteligencia. No, es que la inteligencia le falta a usted. ¿Por qué? Porque está en las nubes. Hay gente que le gusta vivir en la isla de la fantasía. Viven conforme a sus propias concupiscencias, o sea, pecados. Pero miren lo que dice el apóstol. Y diciendo, porque aquí hay algo específico, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Como diciéndole a la gente, ¿dónde está la promesa de que va a venir? Poniendo en duda algo que ya está establecido por Dios en su santa y divina palabra. Y hay gente así. Ahora, miremos que esto está pasando en el primer siglo, pero mire, sigue diciendo, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Desechan, menosprecian las verdades bíblicas, niegan o ponen en duda lo que dice la palabra de Dios. Y debemos de tomar en consideración algo importante, mis amados hermanos y amigos. Y es que en los primeros 100 años, ¿sí?, de la iglesia, toda esa generación,
los apóstoles, los discípulos, todos ellos esperaban que en ese primer año el Señor iba a cumplir lo que dijo, iba a venir, y entonces ellos estaban expectantes, ¿sí? Y de repente las personas empezaron a morirse y el Señor no había llegado. Y muchas de esas personas entonces empezaron a burlarse del creyente y a decir: oigan a este, usted va a seguir esperando, no va a venir. Como cuando uno dice: me están bajando el ánimo, me están desanimando. Pero resulta que eso fue en los primeros 100 años, o sea, en el primer siglo. Y hoy ya han pasado 20 siglos y nosotros esperamos la venida de Cristo. Amén. Pero hemos encontrado personas que se burlan de nosotros. Sí, aún acá en algún momento hubo una persona que vino y nos visitó y se burlaba y decía: eso es lo que han dicho siempre, es que el Señor va a venir, y vea, a través de toda la historia, y no ha venido. Burladores, insensatos, hay muchos que dudan, ¿sí? Ahora, si no quieren creer, eso es su problema, no es el mío. El que no quiere creer o el que duda es problema de él y será responsable, porque tiene un destino definitivo, o cree o no cree. Aquí, hermanos, es donde hay un tema fundamental de fe, y usted debe de preguntarse hoy: ¿cuál es su fe? ¿Sí? ¿Usted se ha aceptado ya como cristiano? ¿Se ha aceptado como cristiano? Amén. ¿O todavía tiene dudas de que es cristiano? Tiene que haber ese momento definitivo donde la persona dice: espera un momentico, yo definitivamente soy creyente, he aceptado al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, confío en lo que el Señor me dice a través de su palabra, sé que Cristo vino y murió por mí, expió mis pecados. Cuando hablamos de expiación es algo maravilloso, es grande. Cuando podemos decir: es que a través de Cristo yo he sido reconciliado con Él. Cuando podemos decir: es que el Señor dijo que fue a preparar un lugar para todos y cada uno de nosotros. Yo lo creo. ¿Lo cree usted? A mí, yo lo creo. Cuando el Señor prometió venir por su iglesia, yo lo creo. Amén. La palabra me dice que soy salvo por gracia. Amén, yo lo creo. La palabra me dice que tengo a alguien que intercede por mí, que está sentado a la diestra del Padre, que intercede, que abogado tengo. Yo creo eso. Hermanos, y hay un sinnúmero de verdades bíblicas que podríamos enumerar y no nos alcanzaría. Cada uno de los que hoy estamos acá, muy posiblemente tenemos algo en nuestra mente y en nuestro corazón que dice: mi fe es por esto. O alguien dirá: definitivamente yo ya vi el poder de Dios, porque el Señor me sacó, me rescató de tal situación y aquí estoy. ¿Podría ponerse en duda el poder de Dios en la vida suya? Eso es algo que se debe de preguntar cada creyente. ¿Qué es lo que realmente el Señor ha hecho? Porque es que hay porciones de la palabra de Dios que nos enseñan lo que Dios ya hizo y lo creemos por fe. La palabra de Dios nos muestra lo que Dios hace, lo que Dios hace, y lo podemos estar viviendo todos y cada uno de nosotros, pero la palabra de Dios nos muestra lo que Él hará y lo creemos. Y si el Señor dice que Él va a venir, Él va a venir, y el día del Señor vendrá. Si hay personas que dicen que no, hermanos, a la hora de la verdad, es un problema de ellos. Es que mire, no es lo que crean los demás, es lo que usted crea. No es lo que dice fulano, perano y sutano. No. Es lo que usted realmente crea. Porque hay personas hábiles y les cambian la lengua por una alpargata, como dice el dicho popular. Y les cambian. Y entonces acomodan y quieren adornar la mentira. Y se solidarizan con el pecado. Y le quieren decir al creyente: hombre, desanímese. Acá el apóstol está exhibiendo una parte de lo mucho que hace una sociedad que desconoce la palabra de Dios. Pero hermano, la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo hoy es un cúmulo inmenso, es una gran cantidad de herejías y blasfemias contra nuestro Señor. Es una gran cantidad de blasfemias y de ofensas contra su santa y divina palabra.
y el tema no va a parar. Ahí es donde usted tiene que estar firme en Cristo, en su fe, en lo que usted realmente cree, en lo que usted va a decidir cómo es que va a vivir, porque la persona no puede seguir viviendo como venía viviendo, porque en Cristo nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Nuevas en quién? En Cristo. Ahora, ahí hay que retomar siempre, venir a la fuente divina, que es la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, lo hacemos. Si la Biblia no lo dice, no lo haga. ¿Qué hacemos entonces? Nosotros como creyentes, ¿qué es eso que hacemos? Que es un privilegio dado por Dios. ¿Sí? Porque tenemos que mirar que nosotros estamos fortalecidos en la gracia que es en Cristo Jesús, orientados a través de su palabra, de esa verdad bíblica, y vamos caminando a sabiendas de que van a haber burladores y que van a haber falsas enseñanzas, pero que el Señor vendrá. Y entonces, mientras tanto, nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Nosotros como creyentes, ¿qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Porque si ya somos de Cristo y le pertenecemos a Él, eso es una responsabilidad. Yo no sé hasta qué punto usted haya asumido la responsabilidad de ser creyente, porque es un compromiso, ¿sí? Ayer en el tiempo del discipulado compartía un hermano y decía, es que ser cristiano es cosa seria. Ser cristiano no es un juego. Oiga, creer en Cristo, lo que implica creer en el Señor, mi vida no puede seguir siendo la misma. No, hay un sinnúmero de aspectos que giran alrededor de ese nuevo hombre que van a hablar realmente quién es. Y cuando miramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, los versículos 18 en adelante, dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, es soberano de todo. Cristo es soberano en todo. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mire que eso es una orden prioritaria. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. ¿Dónde están? La palabra. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, el creyente sí tiene que vivir una vida a sabiendas de que el Señor viene. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Será en un abrir y cerrar de ojos. Yo oro y yo quisiera que fuera hoy, que fuera ya. Que el Señor venga por su iglesia y que venga ya. Mientras tanto, seguimos compartiendo el Señor. Ahora, ojo, hay un tercer aspecto que nos muestra la palabra, y es que es la triste realidad para los incrédulos, para esos impíos. Y este es un mundo lleno de incrédulos, es un mundo lleno de personas impías. ¿Y quién es el impío? El impío es aquel incrédulo, es aquel pecador, es la persona que ha desechado tener en su vida al Señor Jesucristo y vive como consecuencia de eso una vida impía, una vida de pecado. Y cuando hay una persona que no tiene al Señor en su corazón, que no ha nacido de nuevo, que vive conforme a su propia voluntad, pues hablar de características de pecado que se las vive plenas. Lo triste, hermano, es cuando una persona cristiana vive como un impío, o peor aún, peor que un impío, porque entonces ahí esa persona se tiene que llamar al orden, tiene que detenerse y decir, ¿cómo es que yo estoy viviendo? ¿Cómo es que yo voy a caminar mi vida para agradar a Dios? ¿Cómo es que yo voy a ir caminando conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad mía? Porque un falso maestro, un falso pastor, un falso creyente va caminando conforme a su propia voluntad y va a tener un destino. Va a tener un destino porque al Señor no se le puede burlar. Y Él no pasará por inocente al culpable. El que es culpable es culpable.
esa triste realidad. Y miren lo que dice en los versículos 5 en adelante. Dice, estos ignoran voluntariamente. Y voluntariamente van para el infierno. Ignoran voluntariamente, o sea, ya saben. Y dicen, esto no va a pasar. Y voluntariamente van para el infierno. ¿Sí? Decía una persona, es que Dios no manda a nadie para el infierno. Ellos se van solitos. Pues sepa que en ese amor del Señor y en esa justicia, Dios es justo. Y la justicia de Dios es certera, es verdadera. Él no va a mandar a ningún inocente para el infierno. Nunca. Por eso está puesta. Y he aquí, yo pongo delante de ti la bendición y también pongo la maldición. Elija pues, camine. Y el Señor llama. Hoy estamos acá, reunidos, y en algún momento el Señor nos llamó. A cada uno. Ahí estudiamos en la escuela dominical cómo el Señor llamó a Saulo. Es un tema impactante. Yo no sé si es que hay personas que necesitan que el Señor los coja y los tumbe. Posiblemente. Necesitan una encalambrada de 110 voltios o 220, yo no sé de cuánto. Pero hay gente que a veces es como ensimismados, como por ahí idos, viviendo vidas totalmente aparte. Les decimos, les hablamos, pero ¿quién es el que realmente hace la obra? Dios. Cristo es el que va a hacer la obra. No debemos dejar de orar por esas personas que están a nuestro alrededor, familiares, amigos, conocidos, porque el Señor sí transforma la vida de esas personas y Él es el que lo va a hacer. Pero hay una consecuencia. Entonces dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Le está haciendo una recordación a esas personas que en ese momento estaban diciendo, aquí no va a pasar nada, todo sigue lo mismo desde la creación. Y les dice, un momentico, es que hubo un evento universal que fue el diluvio. Y el diluvio vino y anegó y se desapareció. ¿Y qué pasó? Solamente 8 personas quedaron vivas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Sem, Can y Jafet. Entonces, hay un antecedente que estos burladores desconocen. ¿Y por qué lo desconocen? Porque no creen. Cuando uno hoy encuentra a una persona que no quiere recibir al Señor, encuentra justificaciones. Mire, cantidades. No, hombre, es que eso no es así. Y se va. Es que Discovery Channel dijo tal cosa. Es que yo vi en tal programa. Es que yo leí tal cosa. Es que por allá salió un hombre que dijo esto y esto. Pero desconocen ¿qué? La palabra de Dios. Eso es un hombre rebelde. Y entonces viene el apóstol Pedro y dice en el versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, ¿sí? Lo mismo que nosotros estamos viendo hoy, es lo mismo. Lo mismo que el apóstol Pedro está diciendo en ese momento, es lo que nosotros vemos, lo que hay aquí. Usted sale y ve el cielo y dice, ojo, están reservados por la misma palabra. O sea, está determinado como soberanía y autoridad de Dios. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Porque va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero el apóstol acá le está diciendo, y esto que vemos está reservado por la palabra. Pero va a venir un fuego y todo esto será transformado, cambiado, ¿sí? Va a ser totalmente cambiado, ya no por agua, por fuego. Y ese es un evento futuro que va a pasar en donde cada creyente tiene que tener eso claro. Ignoran voluntariamente, sí. Desaprueban, rechazan, sí. El evangelio del Señor y la verdad bíblica, sí, en todo momento. Falsos pastores, maestros y creyentes, desconociendo muchas cosas, en particular la venida del Señor Jesucristo. La venida del Señor, en donde vendrá, arrebatará su iglesia y iremos con Él. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la que nos permite ver lo que Dios hizo, hace y hará. Su comunión, su relación con el Señor, le permite a usted hoy, hermano,
hermana, mirar lo que el Señor ha hecho en su vida. Porque todos tenemos un pasado. ¿Qué es lo que el Señor hizo en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor hace hoy? ¿Y qué es lo que el Señor va a hacer el resto? Porque las promesas de Dios son apoyo poderoso de mi fe. Yo creo en lo que el Señor me dice a través de su palabra. Hoy, hermanos, estamos ¿quiénes? Los idénticos. Estamos aquí, ¿por qué? Porque estamos buscando de Dios. Y no es que Él se haya perdido. Estamos aquí, muy posiblemente porque venimos es a alabar a Dios. Al culto venimos, al culto del Señor, a alabar y glorificar su nombre, porque el culto es de Él. Venimos a edificarnos a través de su palabra. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, porque ya conocemos y hemos entendido cuando celebramos la cena del Señor, que estamos celebrando a Cristo, que estamos recordando que el Señor vino y murió y resucitó y que va a volver por su iglesia. Y que gracias al Señor nos permite cada primer domingo del mes volvernos a reunir y decir: Señor, aquí estamos. ¿Cómo estamos? ¿Firmes? ¿Firmes en nuestra fe? El apóstol Pedro tiene instrucciones que realmente son necesarias y fundamentales para el verdadero cristiano. El verdadero cristiano determina a través de la palabra cómo es que está viviendo. Se tiene que confrontar. Nos tenemos que identificar, tenemos que poder mirarnos al espejo y decir: soy cristiano. O nos miramos al espejo y viven como quieren, ¿sí? Porque hay muchos cuentos chinos que a la gente le llama la atención, pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y dice en el capítulo 1, versículo 19, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Damos gracias a Dios porque la palabra de Dios está aquí y es viva, eficaz. Y dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna porción de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué bonito, ¿cierto, hermanos? Saber que nosotros vamos guiados por la verdad, por la santa y divina palabra de Dios. Los animo a que realmente estemos alimentándonos, fortaleciéndonos en la gracia que es en Cristo Jesús, que ese alimento no pare, que sobreabunde y que estemos firmes. Que estemos firmes porque vienen tiempos peligrosos donde van a haber falsas enseñanzas, falsos pastores, maestros, como se quiera llamar, y cada día están más cerquita, uno cada vez como que los ve más cerquita. Que el Señor sea bendiciéndonos. Te voy a invitar a que nos pongamos en pie y vamos a finalizar este tiempo de predicación con una palabra de oración. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias te doy, Señor. Gracias porque nos permites poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tu venida será pronto, Señor. Oramos porque tu pronta venida, Señor, sea de bendición y para que estemos listos, preparados, gozosos. Gracias, Señor, porque nos permites compartir tu santo evangelio. Señor Jesús, danos ese denuedo, esa sabiduría para siempre poder presentarte con amor, con paciencia, tu evangelio a cualquier criatura, Señor. Gracias porque nos permites tener tu santa palabra, nuestra guía espiritual y nuestro manual de conducta, al cual debemos de prestar especial atención, considerando lo que nos dice y que el Señor nos dé entendimiento en todo momento. Pongo delante de ti, Señor, la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Guíanos, Señor, porque necesitamos ser guiados por ti, y protégenos. Ayúdanos, Señor, en este caminar como creyentes, para que en todo lo que hagamos estemos alabando y glorificando tu nombre, Señor, en todo momento de nuestras vidas. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén.